El 28 de febrero de 2021, Día de Andalucía, ha sido la fecha elegida para inaugurar en el Parque de los Pueblos de América, junto a la Fuente de la Esperanza, esta magnífica escultura de acero que recordará a las víctimas del COVID-19. Su autor es el artista motrileño Juan Mercado, quien se ha inspirado en el dolor de las personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y el teniente alcalde de Economía, Antonio Escámez, junto al artista, procedieron a descubrir esta pieza escultórica realizada en acero corte y con una altura de 1,20 m. Además del himno de Andalucía, en el acto institucional se escucharon las composiciones Claro de Luna de Beethoven y Canon de Pachelbel, interpretadas al piano y violín por Sara Mercado, directora del grupo Musarte e hija del artista, y María Ballesteros. Muy entrañable por muchos aspectos, ¿no? Porque, bueno, primeramente por la motivación, después un Día de Andalucía que es un día de celebración, luego la música que nos acompañaba era también muy agradable y muy entrañable, y bueno, y la gente pues respondía con ese pesar que da el recordar estas sensaciones que el que la ha vivido más de cerca pues sabe perfectamente el pesar tan grande que hay cuando tienes una persona a la que no puedes ver y que sabe que se está muriendo. Una escultura simbólica porque los sentimientos no se pueden expresar de otra manera más figurativa, tiene que ser algo abstracto, simbólico, y bueno, se ha procurado que la afinidad entre personas aparezcan aquí casi como una sola, y la mano pues un poco es lo más explícito para expresar eso. Ha habido gente que me ha dado una explicación tan convincente como yo lo he tratado de expresar, incluso ha ahondado en más cuestiones, porque realmente las esculturas hay que verlas alrededor. Entonces hay quien ya observa que dan moviéndose sobre estos arcos, pues ve un corazón, ve, en fin, hay quien ve más cosas. Realmente las esculturas tienen tantas visiones como pueda hacer en 360 grados a su alrededor. Está hecha en un taller de un profano, porque al fin y al cabo yo soy un profano en el tema de la carpintería metálica, pero bueno, sí podría ser hay estas cosas, normalmente los grandes de la escultura pues llevan su maqueta y se la amplían a la escala que se pretenda. Pero bueno, esta sí está hecha de una manera en la que ya la he podido manipular bien. Hasta la llegada de este día, la escultura ha reposado varios meses en el taller del artista, junto a otras obras de arte, esperando el momento de salir de su entorno y buscar su lugar. Este es el particular homenaje que le brinda Juan Mercado a las personas que se quedan en el camino a consecuencia de esta pandemia, y no podía tener mejor destino que la ciudad de Motril. Atrás, un año de largas e intensas sesiones de trabajo en su taller, en compañía de su radio amiga. Un 2020 marcado por el confinamiento, la incertidumbre y el sufrimiento de quienes la han padecido en primera persona. Noticias a diario desalentadoras desde todos los rincones del mundo que despertaron en Juan la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones
a través de su arte y en esta ocasión en forma de escultura. La radio ya empezaba a hablar de muertos, de gente que ya no había respiradores, entonces a mí me emocionaba eso mucho. Y entonces traté de hacer algo recordándolo. Realmente esto refleja, aunque aparece como una sola, pero son dos personas. Y este sería seguramente el nexo de unión entre las dos. En un mundo, como ya se ve, con muchos extraños. Y esa es un poco la idea, los que se fueron. Y posiblemente se irán algunos más todavía. Y tiene que ser duro, porque cuando a una persona normalmente mayor la meten en una UCI y sabe ya dónde va, y entonces se acuerda más que de él, de los que deja. Y ese fue el pensamiento que a mí me llevó a esbozar esta idea. La dureza de la situación provocada por el COVID, con miles de fallecidos, hizo que el artista pensara en un material duro como el acero corte para realizar la escultura. Las personas que nos dedicamos, vamos, que estamos continuamente en este mundo, somos un poco sentimentales, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene sentimientos, pero quizás nosotros podamos expresarlos más que otras personas. Habrá que lo exprese con un bolígrafo, pero yo quise expresarlo con algo duro, de acero corte. Lo que pasa es que este lo he pulido, igual que en otras ocasiones, pues lo dejo que se oxide. Y he tratado de protegerlo un poco, para que no se oxide de momento. Se puede quitar la pátina que tiene de barniz y esto se oxidaría. Esta pandemia que se ha cebado con las personas mayores, eso para mí es más duro que otras situaciones de deceso, que hay muchas en todos los hospitales a diario, pero esta realmente a mí me ha conmovido. Un trabajo meticuloso en la que cada una de las piezas que forman la escultura está trabajada y colocada a conciencia para conseguir el efecto deseado en su modelado. Esto, aunque parece sencillo, esto que tiene una forma triangular, pues tú puedes hacer una y girarla, pero la otra tienes que ir cortando trozos y trozo a trozo para poder adaptarte a la forma de la primera, con lo cual tienes que ir girando, haciendo arcos, cortando arcos y después soldando. O sea que no se puede torcer un tubo triangular. Por los que se llevó el coronavirus sin el contacto de los suyos. Ahí queda impresa una frase que esconde el sentimiento y la emoción de un artista con una gran sensibilidad en sus manos. Yo la hice sin ningún ánimo de nada, nada más que de expresar mi pesar y bueno, y dársela al pueblo, yo para que la quiero. Pues, es que en cierto modo lo que trato es de que represente algo que es común. Aprovechamos nuestra visita al taller, ubicado en el anejo de los tablones, para conocer un poco más al artista y su obra, ya que no solo la escultura ocupa su tiempo. Conoceremos otra de sus facetas artísticas, la pintura, y lo veremos en plena faena modelando el hierro. Juan Mercado disfruta actualmente de su jubilación en plena naturaleza, dedicándole algo más de tiempo a estas sus dos pasiones, que compagina con las tareas propias del terreno, el cuidado de sus animales y plantas, y hasta la elaboración de su propio vino y deliciosas mermeladas caseras que prepara junto a Dolores, su mujer. Antes del confinamiento me venía por la mañana y me iba por la noche. Y así y ahora en el confinamiento ya nos quedamos aquí.
cuando uno le ha puesto mucho cariño y dedicación a una cosa, pues normalmente siente un aprecio especial. Mi casa de Motril pues es muy bonita, muy grande, está en muy buen sitio, pero me la dieron hecha y sin embargo esto yo le tengo algo más de cariño. Estoy aquí y me siento casi más a gusto, aparte de que hago las cosas que aquí realmente me gustan, como son el campo, mi hobby y los animales, que tengo también algunos, y me levanto por las mañanas cuando arreglo el tema de los animales y eso me voy allí. Y unas veces me pongo a pintar y otras veces a hacer escultura. Y se me van las horas muertas. Hay veces que me tienen que, oye, que ya, que la hora que se la comida, que se me van las horas. Siempre tengo ganas de hacer cosas, sea escultura, sea pintura, me da igual, no le pongo. Quizás hay motivaciones que me inducen más a hacer una cosa que otra. Por ejemplo, en verano no hay quien se meta ahí con la radial y la eléctrica, hace mucha calor. Entonces me dedico más a la pintura o la acuarela en verano. Descubre su vocación artística a una edad muy temprana, una inquietud que perdura con los años pintando de forma autodidacta hasta completar sus estudios en Bellas Artes y ejerciendo posteriormente la docencia a lo largo de 38 años, 15 en primaria y 23 dando clases en secundaria. De pequeño todos los niños tienen interés por el dibujo, sobre todo por el dibujo y la pintura. El niño que tiene acceso a pintar, pintura de dedos y todas esas cosas, todo el mundo tiene interés por eso. Cuando llega a los 7 años, que hasta los 7 años el niño no tiene inhibiciones, no le importa que esté más feo, esté más bonito, sea más realista o menos realista. El niño hasta esa edad está pintando siempre y no tiene trauma. Cuando ya alguien le dice, oye, esto no se parece, pues vaya, ¿qué es lo que has pintado? Entonces el niño ya empieza a inhibirse. Yo no he tenido mucho ese problema, porque y he seguido dibujando, pero hay muchos niños que se frustran cuando alguien les dice, pues no se parece, o vaya color, ¿qué color le has puesto? Si el niño no tiene referencia del color, la longitud de onda del color es la que le hace al niño coger un color u otro, no porque sea un árbol tiene por qué ser verde. Yo que me he dedicado mucho tiempo a la enseñanza del dibujo, pues he visto que hay gente que se ha frustrado, o vienen frustrados y tienes que reconducirlo. En cuanto a mí, pues no he tenido ese problema. La inquietud me ha perdurado. Yo ya había hecho autodidácticamente muchas pinturas. De hecho, he figurado mucho. Incluso he llegado a copiar cuadros de Velázquez, el Aguador de Sevilla, lo he copiado un par de veces o 3, porque ya me lo han pedido diferentes personas de mi familia. Y siempre he pintado, pero yo quería saber más cosas, porque realmente en las facultades pues se aprenden muchas cosas desde cada una de las materias que tiene el currículum, pero casi más que de las explicaciones de los profesores, que casi apenas no explican demasiado, o por lo menos ellos pretenden dejar más libre la imaginación. Aprenden más de los compañeros, observas cómo resuelve uno, cómo resuelve otro, y aprenden más de las clases esas multitudinarias donde estamos 40 o 50 personas allí todas pintando quizás el mismo motivo, un modelo, o haciendo el mismo paisaje. Sí, yo salía de Motril, de Torrenueva, que estaba concretamente en Torrenueva, salía por las tardes y me iba a Granada al turno de noche. Volvía a las 11, a las 12 cuando llegaba, cuando terminaba el turno, y aprovechaba muy bien todo el horario. No lo hacías todos los días, pero 3 veces por semana casi que lo hacía. Y luego a final de curso, ya cuando las sesiones eran solamente de mañana, pues sí, tenía más tiempo y podía asistir más. Y era la época de los exámenes, el mes de mayo, junio, ya es época de dedicarle más tiempo.
a la asistencia, claro, porque yo cuando no estaba allí, pues estaba aquí, estaba trabajando el programa que te ponía. Y así estuve, pues los 5 años de la licenciatura. Después me matriculé en el doctorado, estuve haciendo 2 años el doctorado con Ricardo Marín, que era el decano en aquel tiempo. Y en esos 2 años me estuve preparando oposiciones, y el segundo año probé las oposiciones. Me dieron como destino definitivo Adra, estuve 2 años en Adra y ya después pasé a Motril. Y ahí me he jubilado. Para hacer magisterio tienes que tener un poco vocación. Si no tienes vocación, te va a salir mal la cuestión, porque se endurece mucho si no tienes vocación. Pero yo tenía vocación, pero aparte de esa vocación me gustaba la enseñanza, pero de las materias plásticas, del dibujo, de la pintura, de las manualizaciones, de todo ese tipo de cuestiones. Y ahí en esa segunda etapa de mi docencia, pues ahí he disfrutado más. E incluso con los mayores, sobre todo la gente mayor, que ya era dibujo técnico para las carreras técnicas, y con este personal ya más mayor, tan responsable y con necesidad de sacar buena nota para la selectividad, se trabaja muy a gusto. Tú tienes que hacer que se interese y tienes que hacer que les guste, y de hecho yo creo que lo he conseguido en un porcentaje bastante alto. Quizás Sorolla me inspira mucho, porque capta sensaciones, sean luminosas o sean de vibración, que hacen que el cuadro no sea un cuadro corriente. Sorolla, pues Antonio López como figurativo últimamente. Luego los Povera me gustan menos, pero las vanguardias, el cubismo, el futurismo, el impresionismo, todo eso me chifla, me encanta, porque tienen una fundamentación filosófica, técnica y sensorial. Y me gusta todo, disfruto con todo. O sea que yo puedo ir lo mismo a los museos más vanguardistas. He estado en París y he disfrutado tanto en el Pompidou como en el Louvre, y en el otro, en el de los impresionistas. Durante estos últimos meses, el artista local no solo ha creado la escultura de acero en homenaje a las víctimas del coronavirus, sino que también ha realizado obras pictóricas que rompen con la figuración y están llenas de texturas. Mi especialidad dentro de la bella arte es la pintura. Pero me ha gustado de siempre la escultura mucho, y ahora que ya no tengo la obligación de tener que ir al instituto y aquí en este espacio, pues yo puedo trabajar con estas herramientas, porque en mi casa de Motril no lo podría hacer. Entonces, y en estos formatos tampoco tengo en la casa un sitio. Entonces, desde que me jubilé, que me he venido aquí, entonces puedo trabajar con la escultura más, porque realmente me gustaba casi tanto como la pintura. La búsqueda de sentimientos es una constante en la vida y obra de Mercado, quien ha expuesto su pintura y escultura a lo largo y ancho de toda Andalucía oriental, entre otros puntos. Yo he usado todas las técnicas: el óleo, la acuarela, en fin, los lápices, en fin, sanguina, en fin, cualquier tipo de pintura y dibujo. Pero me tira más el temple acrílico. ¿Por qué? Pues sencillamente porque yo trabajo mucho la textura y puedo hacer la pintura con la que voy a trabajar, puedo hacerla con el empaste que me apetece y que yo necesito. Si necesito primeros planos, necesito empastar mucho, pues la hago más dura, o la puedo hacer más blanda. Entonces, eso me lo da a elegir el temple. Sin embargo, el óleo, pues
todo viene con la misma densidad. Tú puedes rebajarle la densidad, pero subírsela, no, a no ser que le metas sustancias de carga. Y yo aquí le doy la densidad que quiero, la dureza y la maniobrabilidad que me apetece, porque normalmente trabajo con espátula. Primeramente trabajo con pincel. Esto es pincel. Esta parte que todavía está sin retocar, esto es pincel. Y luego le meto la espátula. De hecho, las pinturas de espátula de cerca apenas si se ven, pero en una foto o retirado pues se ven bastante más figurativas, más realistas. Aquí son solamente zonas de mancha, lo que hace la espátula, zonas de mancha. ¿Y qué motivo o temática Juan suele plasmar en su obra? Pues estamos aquí delante de un paisaje, cosa que yo prácticamente no he hecho casi nunca. Bueno, al principio hacía algo más, pero prácticamente casi nunca. Sí hago más bien la figura humana que está prácticamente en casi todos estos cuadros. Y la alhambra, que me pirra la alhambra desde cualquier punto que se mire. Aquí vemos una obra un tanto especial. Esto es el Generalife. Sí. La construcción está rota por unas líneas que yo aleatoriamente le hago a los cuadros que quiero descomponer porque quiero romper la figuración. O sea, yo fotografiar no quiero, no me gustan. Para eso están las máquinas y lo hacen mejor. Y entonces tengo que darle sensaciones a la pintura, porque percibir todo el mundo percibe, pero la sensación que te pueda producir esto, de siniestro, de tétrico, de alegre o de descomposición, lo que quieras, eso ya se lo dejo yo a la imaginación. Del espectador, porque sí, también da la sensación de que puede ser un reflejo en un espejo roto. Puede ser algo, sí. Cualquier cosa puede ser. La realidad no puede crearse en un plano. Un plano son dos dimensiones. Tú tratas de crear un espejismo de volumen utilizando la perspectiva, utilizando el claro oscuro, incluso con el color, pero no deja de ser un plano. Entonces, ¿qué me falta a mí? Otra dimensión. En la pintura he tratado de solventarlo con la textura, metiendo mucha materia, rompiendo, descomponiendo, generando figuras prácticamente geométricas. Pero cuando ya no veo, que me voy a la escultura. Ahí la escultura ya disfruto, ya son 3 dimensiones. ¿Usted se acuerda de sus primeros trabajos, de su primera obra? Pues sí, yo de niño pintaba, dibujaba, más que pintaba, porque entonces no disponíamos ni de lápices de colores, casi. Dibujaba los cuentos del Capitán Trueno y los cuentos de los tebeos que había antes. Era cuando ya era pequeñito. En fin, así he estado yo dibujando, haciendo retratillos, haciendo muchas cosas, incluso cuando estoy trabajando he estado haciendo también cositas en formatos pequeños, en cosas que no molestaran. Y ya cuando me venía aquí es cuando estoy haciendo ya cosas más en gran formato, en otra escala. El pincel lo uso como base, hago el trabajo previo y después, cuando ya descompongo, utilizo esto porque ya no hay una figuración ahí, ya lo que hay es un efecto que yo quiero producir. No soy capaz de empezar y acabar una cosa y no tocar otra. Yo tengo que ir compaginando la pintura, la escultura y la acuarela. Cuando no tengo ideas, me voy a la acuarela, que es donde hago, pues, los paisajes, la figuración. Yo hago esto cuando quiero figurar, y de hecho aquí sí pretendo figurar y que el mar me salga como mar.
Cuando pretendo abstraer un poco, pues me vengo también a la pintura o a la escultura. La escultura últimamente estoy haciendo más figuración. El sentido de su obra es generar formas, crear volúmenes y conformar espacios empatizando con otras visiones que generen en el espectador emociones y sensaciones. Aquí es donde trabajo el hierro. El acero inoxidable, que también tengo, esto es de acero inoxidable. Esto es acero inoxidable. En el caso de estas figuras, estoy utilizando recortes que me vienen mejor que las planchas grandes. Las planchas grandes son estas. Ya estos recortes los utilizo para obtener texturas, como se puede ver por aquí. Aunque el hierro es duro, pero también es maleable. Y ya después de hacer mucha abstracción, pues digo, bueno, voy a meterme con la figuración, porque de hecho esta figura he pretendido hacerla figurativa, porque esto en cierto modo representa a los ancestros prácticamente de todos, los abuelos, los padres, los bisabuelos, que eran gente dura del campo y pensativa y seria, como antes se decía, y en este caso he pretendido hacer no a imagen de nadie en particular, sino de todos los mayores en general. Esta que es una figura femenina, un desnudo, y este es un busto grande, casi de medio cuerpo, de una persona mayor, porque últimamente, porque quizás hayamos dicho antes, estamos un poco sensibilizados con las personas mayores. He hecho mucha figuración, pero no en este material. Este material lo estoy haciendo ahora porque yo en mi casa no podía tener una eléctrica, ni una radial, ni nada de eso. Lo estoy haciendo últimamente, estos últimos años. Una disciplina que ejecuta con mucha paciencia para asegurarse de que su trabajo sale de la forma que lo imagina, ya sea en hierro, escayola, piedra o madera. Yo la madera que he utilizado diferentes maderas, pero he trabajado porque como hay aquí acceso a la madera de aguacate, a troncos gordos, he trabajado la madera de aguacate y se trabaja bien. Es fibrosa, pero no tiene un veteado muy pronunciado. Se puede trabajar bien. Paciencia y precaución en el trabajo con hierro, por las herramientas que se utilizan para el correcto corte de chapa, soldaduras, fundición y moldeado. Porque con un formón y un martillo no tiene mucho peligro, pero ya con esto, cuando le metes el disco de corte, esto ya sí es un poquito más, esto ya es un poco más peligroso, porque tienes que cortar trocillos pequeños y girarlos y ven. Eso ya corta y hay que ponerse guantes, hay que tener más precauciones. Más cuidado, ¿no? La careta también, sí. ¿no? La máscara. La máscara yo la puedo usar poco, sobre todo hasta que yo no apunte una pieza. Tengo que poner la pieza, cogerla con algo y apuntar, y después mirar, cerrar los ojos, apuntarla, y ya una vez que la apunto, sí, la termino de soldar con la máscara. Pero hay muchas veces que tienes que dejar la máscara. Porque para darle la sensación de robustez que yo necesito, como por ejemplo esta cabeza, el peso que tiene, porque ya he dicho que trabajo con planchas de cierta manera finas, que es lo que yo puedo modelar. Para dar la sensación de robustez tengo que ponerle muchas capas y después unirlas fundiendo otro hierro. Y así voy consiguiendo
la robustez que a mí me gusta y al mismo tiempo la textura que quiero dejarle al final, que es un poco así. Esto. Si quiero oxidarlo, le meto ácido clorhídrico, lo pongo en un plástico y en 3 o 4 días está oxidado. Luego le doy con una lija o con un estropajo de estos de nana, de esas, y con jabón lo lavo y ya se queda prácticamente así. Si acaso se le da un poco de aceite suave, tipo de los aceites de los muebles, y ya se queda así. Y así es el día a día de Juan Mercado, rodeado de las cosas que aprecia y de las que disfruta en su etapa de jubilado. Un periodo en el que se encuentra con muchas ganas de seguir creando, en compañía siempre de los suyos, su mujer y sus hijos, a los que ha sabido transmitir su vocación artística. Pues yo me encuentro en un momento bastante productivo y al mismo tiempo hasta me animo yo a mí mismo porque pienso, digo, dentro de unos años igual ya no puedo doblegar el hierro y tengo que hacer lo que se pueda ahora, que ya no me quedan muchos años de poder trabajar ciertos materiales, y entonces estoy en esa tesitura de trabajar, aparte de porque me apetece. Si no me apetece, nada, no se puede hacer cosas sin apetecer, sobre todo en este mundillo. Llega el momento de la jubilación y ya me preparé de un espacio para poder decir, bueno, aquí voy yo a trabajar ya y voy a darle rienda suelta a que si tengo que cortar madera, que si tengo que cortar hierro o tengo que golpear la piedra. Entonces me hice ese espacio, y un espacio grande para poder poner un cuadro grande, porque hay cuadros ahí muy grandes. Por ejemplo, mi Sara tiene allí en la academia cuadros grandes que en mi casa no me hubiera podido ni siquiera hacer. El Día de Andalucía contaba con otro acto institucional destacado, la declaración del auditorio del Centro de Desarrollo Turístico, que pasa a denominarse oficialmente Auditorio Juan Carlos Garballo, en honor del reconocido pianista motrileño, Premio Nacional de Música, Medalla de Oro de Motril e hijo predilecto de la provincia de Granada. Juan Carlos Garballo es el único premio nacional de música que tiene Motril, pero no solo es el nivel de excelencia que ha alcanzado con la música, sino que lo podemos definir como un intelectual del siglo XXI, que tiene muchísimas inquietudes y sobre todo que ejerce de motrileño allí donde va, por todo el mundo. O sea, él da igual si va a Cuba, si va a Moscú, él es de Motril. Ha hecho cambiar programas enteros que estaban donde ponía que era granadino, que me perdonen los granadinos, pero él ha hecho cambiar el programa para decir que no, yo soy de Motril. Y bueno, es un auditorio tan extraordinario, en un edificio tan extraordinario, en el que vamos a intentar que haya muchísimo contenido dentro de todos los niveles artísticos, musical, pues qué mejor que tenga el nombre de una de las personas que va a quedar grabada como motrileño para la historia. Y en este caso la ciudad de Motril, todos los motrileños y todas las motrileñas tenemos mucho que agradecerle a Juan Carlos Garballo, y ni siquiera el hecho de ponerle su nombre al auditorio del Centro de Desarrollo Turístico es para pagar esa deuda que tenemos con él, porque como ha explicado el concejal de Cultura, Juan Carlos hace gala de motrileñismo allá por donde va, y tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que dignificar también al talento, el talento que tenemos en Motril, y ponerlo en valor. Y más, pues bueno, en estos tiempos tan complicados por los que estamos, tan convulsos por los que estamos atravesando, tener esa gente que nos sirva de faro
que nos sirva de guía para continuar adelante. Así que estamos muy orgullosos de que el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico, que no tenía nombre, pues lleve el nombre de Juan Carlos Garballo, un motileño de los pies a la cabeza. Agradecidísimo por este honor, la verdad que estoy abrumado, es una de las cosas que más ilusión me hacen en mi vida, poder tener el nombre de un espacio escénico dedicado a la cultura, al teatro, a la música, a cualquier actividad cultural. Y bueno, yo no puedo nunca dejar de hablar de Motril, todo el que me conoce identifica a Juan Carlos Garballo Motril, pero ahora además tengo la responsabilidad, que siempre he tenido, pero ahora con más peso todavía, de ser siempre lo mejor que pueda para llevar el orgullo de ser motrileño por donde quiera que vaya. Muchísimas gracias a la corporación y al pueblo de Motril por este grandísimo honor. A continuación se celebró un concierto en el que intervino el Trío Arbós, del que Garballo fue fundador en 1996 junto a Rafael de Utrera y Paquito González. Este ha sido uno de los primeros conciertos ofrecidos por el Trío Arbós con su nuevo violinista, Ferdinando Trematore. El Trío Arbós pasa por ser uno de los grupos de cámara de más relieve en el panorama musical español y fue fundado por el motrileño Juan Carlos Garballo. Desde entonces ha recorrido exitosamente más de una treintena de países al margen de las incontables actuaciones en reconocidos auditorios y teatros del territorio nacional. Por su parte, Rafael de Utrera es un reputado cantador flamenco que en sus inicios ha intervenido con personajes del cante y baile flamenco de la talla de Farruquito, Joaquín Cortés, Antonio Canales o Paco de Lucía, lo que le ha llevado a forjar una relevante carrera que hoy en día le reconoce como uno de los más grandes artistas del cante jondo en España. La segunda composición era igualmente una seguirilla que él mismo había compuesto y que llevaba por título Taramela, nombre antiguo y popular que identificaba la fiesta que organizaba la ciudad al terminar la zafra cañera. Se trata de una composición que ideó al iniciarse el confinamiento y en la que sus ansias de volver a su tierra natal le habían motivado a arreglar. La sugerente música y cante de una malagueña rondeña, una pieza del genial guitarrista Paco de Lucía titulada Canción de Amor y una granaína compuesta por el propio Juan Carlos Garballo, Granaína del Secreto.
secreto de tu rosa, late en mí sin conocerlo. El secreto de tu rosa es de agua, de aire y de fuego. Mi cante busca la llave. Yo por ti muero. El arte antiguo de una solea polá también tuvo cabida en la programación, variante esta del cante que, según el propio Rafael de Utrera, fue inaugurada con la participación del Tenazas de Morón en 1922 y que permaneció olvidada hasta que el maestro Fosforito la puso nuevamente en boga. Una malagueña, un fandango natural con letra de Federico García Lorca, el diván de Tamarit, el inconfundible son de una guajira que recuerda con su nombre, Azucarito, el pasado industrial motrileño y otras piezas musicales consiguieron ganarse el tono y el pulso del público motrileño. Mientras ella tocaba, morena de la luna, parecía más bella.